Mi abuela se llama Dolores. Le decimos la Brava. Le decimos así porque a sus casi 80 años sigue diciendo lo que piensa sin filtros. No tiene pelos en la lengua, como se dice aquí. Y aunque nos hace reír mucho con sus historias del pasado, hay una que siempre nos deja callados. Porque cuando la cuenta, se nos pone la piel chinita. Y no es para menos. Esto ocurrió hace muchos años atrás, cuando mi abuela ejercía el trabajo más antiguo del mundo, en un pueblo de Guanajuato llamado Comonfort. En ese tiempo el pueblo era muy diferente a la actualidad. No había tanta luz, muchas calles eran de tierra, y las casas estaban separadas unas de otras. Era una madrugada helada. Mi abuela iba caminando por una calle de terracería rumbo a otro punto donde solían pasar más clientes a esa hora. Tenía que cruzar varias cuadras oscuras, sin postes de luz, y solo algunas casas dispersas. Ella nos contaba que iba pensando en sus hijos, en lo que les iba a dar de desayunar al día siguiente. Esa noche no había sacado casi nada, así que decidió caminar más lejos, aunque el aire ya olía raro. Dicen que en el campo, cuando algo malo va a pasar, el aire lo avisa. Y fue en una de esas calles oscuras y solitarias que lo vio. Un hombre chaparrito. Llevaba una camisa a cuadros sucia, pantalón de manta y unos guaraches desgastados. Caminaba con los pies arrastrando la tierra. Con este sáculo de mañana, pensó. Mi abuela, con el valor que siempre ha tenido, le dijo: «¿Necesita compañía, caballero?». Pero aquel hombre no respondió. Solo siguió caminando, pero ahora más lento, como si la esperara, o como si quisiera que ella lo alcanzara. Ella insistió. Le dolía tener que hacerlo, pero no podía llegar a la casa sin casi nada. «Hey, amigo, venga, le rebajo el precio. ¿Qué dice?». Aquel hombre se detuvo en seco. Mi abuela se acercó por detrás. Dijo que el olor que salía de él era como a animal, pero aún así le tocó el hombro. Y cuando aquel hombre volteó, no tenía cara humana. Tenía una cabeza de caballo negro. Los ojos eran grandes y las fosas nasales echaban vapor. Mi abuela se desmayó del miedo. Ahí mismo, ya no supo nada más. Despertó varias horas más tarde. Todavía era de noche, tirada entre los matorrales, pero a las afueras del pueblo, muy lejos de donde lo había visto. Estaba intacta, sin golpes, sin arañazos, pero con un dolor de cabeza insoportable. Como pudo, caminó de regreso. Tardó más de 1 hora en llegar a la casa. Eran como las 6:30 cuando por fin llegó. Y al llegar, su familia comenzó a llorar. Estaban muy preocupados por ella. Ella no entendía por qué si siempre llegaba a esta hora. Pero le dijeron que llevaba 2 días desaparecida. Mi abuela no lo entendía. Para ella solo habían pasado unas horas, pero los demás aseguraban que desde la tarde del viernes no la habían vuelto a ver. Y ya era domingo en la mañana. La Brava siempre nos decía que en los pueblos hay cosas que no son humanas, pero que caminan como si lo fueran. Esa cosa, esa bestia, la dejó a las afueras del pueblo. Ella siempre dice algo. Puede que no estés viendo a un hombre. Quizá estés viendo a un nahual. Con esta historia comenzamos este nuevo episodio lleno de terror. Un episodio donde te sumergirás a los secretos más oscuros y paranormales de estas chicas. Así que deja tu like y comparte el video. Y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estos relatos? Ahora, sin más rodeos, continuemos. No suelo contar estas cosas porque la mayoría no lo entendería,
pero desde que vi uno de tus videos sentí que tenía que sacarlo de mi pecho. Mi nombre es Paulina, y trabajé durante muchos años sobre una carretera transitada de Puebla, por donde pasan traileros toda la noche. Ahí me ganaba la vida. Y créanme, el trabajar en las calles te da historias que no querrías vivir, ni en tus peores pesadillas. Y a mí me sucedieron 3. Una noche ya pasaba de las 3 de la mañana. La carretera se quedó completamente sola. Algo raro, pero no imposible. El silencio se sentía pesado. Me apoyé en un poste mientras fumaba para quitarme el frío. Mientras esperando que pasara algún trailero para que contratara mis servicios. Pero nada. Y en aquella soledad, escuché un chistido. Ch, ch. Como eso que hacen los hombres cuando quieren llamar tu atención. Volteé a todos lados, pero no había nadie. Miré a mi alrededor, pero solamente habían parcelas, árboles, y ni una sola casa cerca. Pensé que me lo había imaginado, pero volvió a sonar. Ch, ch. Ahora más fuerte y más cerca. Me paré firme. Me puse mi suéter y decidí irme hacia una zona donde hubiera casas, más luces. Pero mientras iba caminando, mis tacones se oían clarito en la madrugada. Sin embargo, después de varios pasos, aparecieron otros. Se oían justo detrás de mí, como si una mujer viniera siguiéndome. Mientras caminaba pensé que me estaba sugestionando, así que me detuve. Pero aquellos pasos siguieron. Volteé con el corazón en la garganta y no había nadie. Sin embargo, el sonido de aquellos tacones estaban ahí, como si alguien se acercara. Aquellos pasos me rebasaron, pero no se veía nada, ni sombras, ni silueta. Aquellos pasos siguieron hacia adelante del camino, y ahí comenzaron a desaparecer. Y si esto fue aterrador, lo siguiente es aún más fuerte. Esto fue un año después, pero en la misma carretera. Un trailero me levantó como a eso de la 1 de la mañana. El plan era ir a un motel de paso, de esos que están junto a la autopista. Íbamos tranquilos, platicando y con música bajita en la radio. La carretera estaba oscura, sin faroles, sin otros carros, nada. Solo nosotros. Mientras platicábamos nos dimos cuenta de algo. Las luces largas del tráiler iluminaron una figura al fondo. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Sí, le contesté sin pensarlo. Era una figura blanca a la orilla de la carretera. Cuando nos acercamos más la vimos mejor. Era algo que parecía una mujer de vestido blanco, largo. Una mujer que flotaba. Su silueta era traslúcida, como hecha de neblina. Ella cruzó la carretera lentamente. El trailero se detuvo. La vimos llegar al otro lado y quedarse ahí parada, como esperándonos. Él arrancó de nuevo. Le grité, no vayas a voltear, no la mires directo. Cuando la pasamos yo también agaché la mirada. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Pero me dio más miedo cuando todo se apagó. Las luces, la radio, la cabina, todo. Solo se escuchaba el motor bajando la velocidad, pues no se veía nada en la carretera. Lo que más me asustó fue cuando se comenzaron a escuchar golpes atrás, como si alguien estuviera aventando la carga que llevaba y aventándose a la lámina del tráiler. Escuchaba cómo el trailero se ponía muy mal, decía de groserías, pero también intentaba protegerme. El trailero se comenzó a orillar. Puso las intermitentes y en la tenue luz parpadeante que había, la vi. Aquella mujer estaba sentada sobre el cofre del tráiler, quietecita, inmóvil, mirando hacia la carretera. Yo grité. Me tapé los ojos y me puse muy mal. Una ansiedad que no puedo explicar hasta el día de hoy.
No podía respirar. Solo oía al trailero rezar y decir groserías. Cuando se orilló, la luz volvió, y aquella mujer había desaparecido. Estábamos solos. Nada más nosotros, todos pálidos del miedo. Nos quedamos en el motel hasta que comenzó a salir el sol, pues no queríamos salir en plena oscuridad. Ya cansada de tantas cosas raras, me cambié a trabajar en el centro. Ahí al menos estaba acompañada, aunque claro, habían más competencias. Una ocasión, a eso de la medianoche, me regresó un cliente a mi punto. Me dejó y me puse a platicar con 2 compañeras más. Mientras nos fumábamos un cigarro, de pronto una dijo: ¿eso es un avión? Volteamos al cielo, y no era un avión. Era una esfera del tamaño de una camioneta, llena de luces que parpadeaban. Giraba sobre su propio eje, era extraño. Era plateada, metálica, pero segundos después empezó a cambiar de color, como si se camuflajeara con el cielo. Y en segundos desapareció, así, sin dejar rastro. Era como si se hubiera vuelto invisible, sin ruido. Esa vez vimos un objeto volador. Santiago y audiencia, les puedo asegurar que estas cosas pasaron. Son reales. No me las contaron. Yo las viví. Tengo una mejor amiga que da servicios a los hombres. Una noche, mientras estábamos tomando unas caguamas sentadas en la banqueta, mi amiga me dijo de repente: «Oye, te voy a contar algo, pero promete que no te vas a reír». La miré raro porque casi nunca se ponía seria. «Vale, pues échalo». Me pasó antier, con un cliente, pero no es de risa, te lo juro. Ella trabajaba por la zona de la vieja terminal por donde vivíamos, en una calle donde hay una posada baratísima, de esas donde no habían camas, solo catres de fierro y colchonetas. Esa ocasión eran como las 4 de la mañana y cayó un cliente ya medio borracho, que pidió solamente media hora. Nada fuera de lo normal. Ambos se metieron a un cuarto de esos. Ella dice que hizo el servicio y cuando el cliente se quedó dormido, ella se levantó a vestirse. Estaba poniéndose la playera sentada en la orilla del catre con la mirada hacia el suelo, cuando de repente vio cómo debajo del catre salió una mano grisácea y la tomó del tobillo. Se quedó congelada. Sentí la mano helada y después me soltó y se volvió a meter. Me reí nerviosa. Pensé que era el cliente, pero cuando me di la vuelta, él estaba dormido boca arriba. Me dijo asustada. Ella se agachó y miró bajo el catre con el celular, pues pensó que los estaban espiando, pero no había nada. Salió de ahí apurada, no asustada, sino confundida. Ella no creía en fantasmas, pero desde ese día piensa que algo más nos acompaña en este mundo. Una historia del video pasado me removió algo que tenía enterrado desde hace años. Cuando todavía trabajaba en Perú, me pasó algo que jamás conté públicamente, hasta hoy. Mi nombre es Montserrat. En ese tiempo tenía 27 años y trabajaba en una zona de tránsito fuerte, entre lo rural y lo urbano. Era común que los taxistas, los choferes o los que venían de pueblos lejanos se detuvieran ahí para contratarme. En ese entonces me iba bien, aunque no era fácil. Algunas noches el miedo era parte del trabajo. Pero lo que viví esa madrugada fue diferente a todo. Era la 1 de la madrugada, cuando se me acercó un hombre. Se veía como alguien que venía de trabajar todo el día. Botas llenas de polvo, el pantalón con manchas de tierra, camisa abierta hasta el pecho y la cara de alguien cansado, pero no físicamente, emocionalmente.
Él me saludó con respeto. Me dijo: no quiero lo que ofreces, solo quiero que alguien me escuche. Yo me reí. Pensé que era uno de esos borrachos que querían terapia barata, pero me ofreció el triple de lo que solía cobrar por una hora. Dijo que me llevaría cerca de ahí, solo para hablar. Yo acepté. Durante el camino no hablamos. Cuando llegamos no era un lugar cualquiera. Era casi en la entrada de un como cerro, pero no tan lejos de la ciudad. Habían árboles, maleza, tierra húmeda y una oscuridad que parecía tragarse el sonido. Aquí es, me dijo. Él me pagó en efectivo, en billetes arrugados y húmedos, y me dijo con una voz que todavía me retumba en la cabeza: solo quiero que alguien me llore y que me entierren. Lo miré como si estuviera loco, pues ahí en ese lugar había un hoyo medio profundo y abajo un ataúd. Le dije que si quería que bajáramos al hoyo para hacer el servicio, pero él se puso muy agresivo, diciéndome que solo quería lo que me estaba diciendo. Y ahí en ese momento supe que no era broma, que no era un loco cualquiera. Lo vi bajar a la fosa. Ya estaba medio cavada. El ataúd encajaba justo. Se metió adentro, cerró la tapa, dejando solo una rendija. Yo me quedé de pie, helada. No quería hacerlo, pero me dio miedo. Miedo a que me hiciera algo si no hacía caso. Así que lo hice. Empecé a tirar tierra con la pala. Al principio lo escuchaba murmurar cosas, pero luego solo se escuchaba su respiración. Una respiración que poco a poco se escuchaba menos. Y luego el silencio. Cuando iba por la mitad del hoyo, entré en pánico. Paré y corrí, llorando, desesperada. Llegué hasta la carretera en donde me encontré a una patrulla metros después. Me costó que me creyeran, pero accedieron a volver conmigo al lugar. Llegamos cerca de las 2:30 de la madrugada. Pero ahí no había nada. Ni hoyo, ni tierra removida, ni la pala, ni el ataúd. Solo una cruz de madera enterrada más adelante, casi entrando al monte. Nos acercamos, tenía un nombre grabado. El nombre de un hombre justo con su edad, más o menos de la edad que el cliente aparentaba. Los policías hicieron una inspección. No encontraron nada. En la investigación dijeron que la cruz había estado ahí desde antes. Según los más cercanos al lugar, que años atrás, ahí habían dejado el cuerpo de un hombre, tirado entre la maleza. Audiencia, esto fue la experiencia más extraña y aterradora que me sucedió en toda mi carrera. Hasta hoy no sé si ayudé a un difunto a descansar en paz o si fui parte de algo que ni siquiera entiendo. Muchas gracias. Cuando un cliente te busca durante años, a veces se vuelve parte de tu rutina. Ya no es solo un cliente, es alguien que te inspira confianza. Yo soy Andrea y trabajo en esto desde jovencita. Y créanme que he tenido de todo tipo de clientes. Pero hay unos que son constantes. Iván era uno de ellos. Hombre de unos 37 años, separado, tranquilo. Nunca me faltó al respeto. Incluso cuando me invitaba a su casa me sentía segura. Él vivía en una casa de 2 pisos, en una colonia callada. Cada que iba subíamos a un cuarto que tenía arreglado arriba. Esa madrugada después del servicio me sentía agotada. Le pedí de favor que me dejara quedarme un ratito más, solo a descansar. Me dijo que sí, que no había problema. Él se fue a dormir al cuarto del junto, y yo me quedé sola. Ahí me quedé profundamente dormida. Pero algo me despertó. Sentí que había alguien ahí, y al abrir los ojos frente a la cama, vi la silueta de alguien.
Estaba de pie sobre la silla que estaba al frente. Una figura enorme, encapuchada, vestida con una túnica blanca que le llegaba hasta los pies. Tenía la cabeza inclinada hacia el piso, como mirando al suelo. No hacía ningún movimiento, pero su tamaño no era normal. Medía más de 2 metros fácil. Mi cuerpo se paralizó. Sentí ese miedo frío que no te deja gritar, pero aún así, con la voz temblorosa, dije: Iván, no me espantes, por favor. Esa cosa ni se movió. Solo estaba ahí, de pie, en la silla. Pero poco a poco comenzó a subir la mirada. Al ver esto, yo grité. Escuché los pasos de Iván corriendo. Abrió la puerta y encendió la luz. Pero aquella cosa ya había desaparecido. La silla estaba vacía. Nadie más en la habitación. Iván buscó por toda la casa. Las puertas estaban cerradas, las ventanas con barrotes. Era imposible que alguien se hubiera metido, y mucho menos que hubiera salido sin dejar rastro. Me dijo que tal vez había sido una pesadilla, pero yo lo vi, tan claro. Le dije que no era un humano, que era algo paranormal, que no fue un sueño, que no fue mi imaginación. Era algo real y enorme. Nunca supe qué fue. Iván me dijo que él nunca ha tenido algún encuentro paranormal, ni en su casa ni en otro lugar, ni ruidos ni nada. Y hasta el día de hoy, cuando me acuerdo de esa madrugada, pienso que esa figura gigantesca, silenciosa, de pie en la silla, quiso que lo viera. Esta es la única historia que tengo para compartir. Si les interesa, podría compartirles mis experiencias más extrañas con clientes que tuve. Espero que tengan una buena noche, audiencia. ¿Qué les parecieron estas historias que acaban de escuchar? Déjame tu opinión en los comentarios y deja un like si te gustaría la tercera parte. Ahora me despido y nos vemos pronto en un nuevo episodio.